que inspiran a hacer grandes cosas. Y lo más importante, que es nuestro objetivo, ejemplos positivos. Al final, no importa a qué se dediquen, todos trabajan por amor al arte. Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar. Famosos o no, todos los personajes son relevantes. Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros mismos. Nuestras entrevistas hablan los que tienen algo que contar. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. Oigan esto, saber que habrá mañana limpia la tristeza y nos regala la ilusión. Este es el estribillo de uno de los musicales más famosos del mundo, que lleva cerca de 40 años recorriendo el mundo entero, todos los escenarios, y llega a Colombia con una historia verdaderamente inspiradora para celebrar nada más y nada menos que los 30 años de la compañía musical Missy. Y hoy tenemos el honor de estar con uno de sus protagonistas, el señor actor Jorge Cao. Jorge, gracias por estar aquí. Mañana. Tomorrow. Esto, sí, mira, cuando Missy se comunicó conmigo el año pasado, como en el mes de noviembre, me dijo, Jorge, al fin vamos a trabajar juntos. Digo, ¿qué vamos a hacer? Yo no tenía idea. Entonces me dijo, vamos a hacer Annie. Y yo quiero que lo hagas tú, etcétera. De verdad que me entusiasmé mucho, porque hace 40 años que no hago musical. Entonces para mí iba a ser como un reto de decir, bueno, ¿en qué estás, Jorge, el actor dramático que conoce todo el mundo, para volver a la música, a bailar, a cantar y hacerlo profesionalmente? Porque usted, bueno, más de 50 años de carrera artística sobre las tablas, en el cine, en la televisión, y usted empezó, en su comienzo le tocó el teatro musical, pero... Yo debuté realmente en octubre del año 64 con la comedia musical La tía de Carlos, una versión de la comedia inglesa hecha para Cuba, y con la dirección de Francisco Morín, uno de mis maestros. Y realmente de ahí no paré. Yo llegué yo siempre canté desde niño, porque la primera vez que yo actué fue cantando, ¿ok? Sí. Y en mi casa la música siempre ha estado... mi mamá cantaba precioso, mi mamá cantaba así como Libertad Lamarque. Sí. Sí. Y yo creo una que... voz así una voz maravillosa, de esas voces que era un estilo de cantar en una época. Por supuesto, ella no era una cantante, ella era la señora de la esposa del doctor Cao, pero cantaba. Pero tenía un familiar que era famoso en la trova y todo esto en Cuba, ¿no? El tío Andrés le hacía la segunda voz a Cindo Garay. Y esa gente los domingos se sentaban en el portal que está frente al mar de casa de mi abuela, y Pablo León, Cindo, Corona, todos los grandes de la trova iban los domingos, muchos domingos de mi vida los oí cantar, trovar y tomar cerveza, por supuesto, para que se respetaran. Y yo era un niño hiperkinético que corría por todas partes, pero yo estaba oyendo. Y un día empecé a cantar en el lenguaje misterioso, empecé a cantar Longina, que es la primera canción de la trova tradicional cubana. Y así pasó. Y un día estaba corriendo por los portales de mi pueblo en Cayo Darién, jugando a policías y ladrones y todo eso, y me escondí en un lugar que era un teatro, pero yo no sabía que era un teatro. Yo pensé que era la sociedad y yo no había visto el teatro. Los niños no se ocupan de esas cosas. Y de pronto vi un ensayo. Ese día paré todo, la hiperquinesia mía, y empecé a asistir a los ensayos, y yo estaba tranquilo. Era la única forma de tenerme tranquilo. Y entonces el dueño de la compañía, Paco Zaragoza, que era un amigo de mi papá, era un cómico del teatro vernáculo que había recalado en mi pueblo y se había convertido en armador de barcos. Fíjate toda la historia, esta es una locura. Y esto volvió, pues, los caballeros católicos eran los dueños de ese teatro, y entonces me dice, Jorgito, ven acá, ¿y a ti te gusta el teatro? Yo le dije, sí. ¿Y te gustaría actuar? Yo dije, sí. ¿Y qué tú sabes hacer? Yo dije, cantar. ¿Y de verdad tú cantas? Y yo dije, sí.
cogió al pianista, lo sentó ahí, y yo dije, y me dice, ¿qué vas a cantar? Y yo digo, Contigo a la distancia. Esa canción, te estoy hablando del año 53, hacía 6 años que había salido a la palestra. Contigo a la distancia, tal vez la canción cubana más grabada en el mundo, por todo el mundo. Todas las versiones. Y yo empecé a cantar y se dieron cuenta que el niño podía cantar. Afinado. Y afinar, el niño podía cantar. Y un niño en un espectáculo, ¿Cuántos años tenía? 8 años. Sí. Y lo hice. Y funcionó con el público de una manera tremenda. Y en la segunda temporada me dio el primer papel de actor. Y yo decía, esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijillas. Era nada más eso. Y entregar eso y salir. Pero la escena era con él. Y el tipo empezó a improvisar. Y los niños pueden improvisar. Y yo sentí por primera vez en mi vida una carcajada. Cuando yo sentí una carcajada, enloquecí. Y empecé a hacer cosas en el escenario y la gente se reía más y más y más y más. Así empezó el cuento. Increíble. Y ese cuento empezó allí, en el año 53, y no ha parado nunca más. Bueno, pero hay que decir que el ser Caribe, y usted lo demuestra cada vez que habla, pues hace parte de su esencia, y usted lo hablaba, porque usted empezó en la música, le gusta cantar y todo esto. De ahí nació algo que me encanta de todo el repertorio que podemos hablar de Jorge Cao, y es ese espectáculo que usted llamó Boleros para un actor. Sí. Yo creo que ya el bolero para un actor que ustedes conocen en el disco o en el espectáculo de los conciertos, es una deuda que yo tenía conmigo. En mi época, de 61, 62, 63, yo empecé a cantar en los nightclubs de La Habana y a cantar muchas de estas canciones que están en el disco, y con eso pude pagar mis estudios de actuación. Pero nunca tuve la oportunidad de grabar esos números. Después, cuando ya me graduó, paso al musical y seguí cantando, pero ya no cantaba estos números. Y eso había quedado ahí. Y hace unos años, como 5 años, un grupo de amigos músicos cubanos que estaban por aquí, ahora todo el mundo se fue para Miami. Había un problema con una visa de alguien, de uno de los músicos. Me dijeron, oye Jorge, vamos a hacer como una función homenaje y no sé qué, ¿por qué tú no nos ayudas? Porque con el nombre tuyo va y vendemos las entradas. Y yo dije, perfecto, vamos. Y me monté 3 canciones de esas con ellos, y resultó que yo empecé a cantar esas canciones como las cantaba hace miles de años, y la gente pidió más, y yo seguí cantando, improvisando, y cuando se acabó el show, me dijeron, tú tienes que hacer un disco con esto. Y yo tomé conciencia y yo dije, sí. Eso es algo una deuda que tengo conmigo mismo, y financié y produje y en fin, el disco. ¿Y podemos esperar más boleros de este actor? Mira, hubo una etapa de mi carrera con relación, cuando yo empecé a mover tanto del teatro dramático al music hall y del music hall al teatro dramático, hubo como un intermedio y empecé a hacer ese tipo de teatro que viene un poco de la cancionística francesa, ¿no? Los argentinos que tienen también eso lo han hecho mucho, y a mí me interesa mucho el fenómeno de expresar la canción y que la canción cada canción se convierta en una pequeña pieza teatral, y eso engarzarlo con los grandes poetas, etcétera. Y yo eso lo hice muchas veces en Cuba, escogí repertorio universal y era un poco el chansonnier actor que cuenta historias a través de la canción. En Colombia, en estos 23 años, pues yo prácticamente no he podido hacer nada de eso. He estado todo el tiempo enfrascado en la televisión, y me parece que en este momento de mi vida quisiera volver un poco a hacer ese tipo de espectáculo. Algunos me dicen, te volviste loco, a nadie le interesa la poesía. Yo tengo experiencias en Colombia de cerrar eventos como la Feria del Libro. En 2 oportunidades le hice un homenaje a Neruda en sus 100 años. Y la gente decía, no va a ir nadie a oír a Neruda, y en un lugar donde cabían 700 fueron 2000, ¿ok? Después en un nightclub de salsa, una noche decidí hacer a Nicolás Guillén, y los jóvenes que estaban ahí se sentaron en el piso y oyeron a Guillén y oyeron los boleros. Entonces yo creo que la poesía es inmortal mientras que seamos seres humanos. La poesía tiene un poder mágico, y los jóvenes sí creen en la poesía. Lo que pasa es que casi nadie se las da. Entonces yo creo que me gustaría volver un poco a ese tipo de espectáculo. Pues qué maravilla, eso sería
espectacular. Por ahora lo vamos a tener en el musical porque eso también le puede gustar a la gente, sobre todo porque este de Annie va a ser una cosa que a usted le gusta mucho y es ese mensaje positivo y esperanzador que quiere llevar usted a sus públicos. Vamos a hacer en este momento una pausa, Jorge, pero ya regresamos para seguir hablando de todas estas historias maravillosas, para que nos cuente además un poco cómo fue que el amor al arte y el amor a una mujer lo hicieron quedarse en nuestro país. Ya regresamos. Son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista.